Bienvenidos, esferianos. Bienvenidos a la nueva serie de exploración en Esfera Oculta, la serie llamada Cayendo A, donde viajaremos a los rincones más inhóspitos del universo. En esta serie no solo exploramos planetas desde lejos, sino que nos sumergiremos en ellos, adentrándonos en sus profundidades para descubrir sus misterios ocultos. Y hoy comenzamos nuestro primer episodio cayendo en un planeta tan enigmático como fascinante: Urano. Urano es un gigante gaseoso que, a simple vista, parece tranquilo, flotando en la lejanía del sistema solar. Pero, esferianos, detrás de esta aparente calma hay un mundo lleno de fenómenos extremos, donde las leyes de la física se tuercen y los misterios abundan. Hoy hemos preparado nuestra nave con tecnología de vanguardia para adentrarnos en este mundo desconocido y ver hasta dónde podemos llegar. Nos acercamos a Urano y desde esta distancia ya podemos ver su tonalidad azul y verdosa, causada por el metano en su atmósfera. Es un gigante gaseoso frío y lejano, pero no por ello menos interesante. Hoy no nos limitaremos a observarlo desde la distancia. Vamos a entrar. Es una tarea peligrosa, puede que no podamos volver, pero nuestra nave está equipada para soportar las presiones y temperaturas extremas que nos esperan. Urano es un lugar de contrastes. Su atmósfera, dominada por hidrógeno y helio, está plagada de tormentas y vientos huracanados que pueden alcanzar las velocidades de hasta 900 km por hora. Pero no nos dejaremos intimidar. A medida que nos aproximamos, las primeras señales de la turbulencia comienzan a golpear nuestra nave. Los instrumentos empiezan a vibrar, pero todo está bajo control. Cruzar la capa exterior de Urano es como entrar en un mundo de sombras y misterio. El azul claro del planeta se convierte en una neblina densa y las nubes empiezan a envolvernos. La atmósfera se siente densa y pesada, pero nuestra nave está diseñada para resistir este tipo de condiciones. Los sensores indican que estamos entrando en una zona llena de metano, pero eso no es lo más sorprendente. A medida que nos sumergimos más, la presión y la temperatura aumentan y empezamos a acercarnos a uno de los fenómenos más fascinantes que se cree que ocurre en este planeta: la lluvia de diamantes. Sí, esferianos, han oído bien. A medida que nos adentramos más, las altísimas presiones podrían estar formando diamantes en las profundidades del planeta. Estos diamantes, teóricamente, caen en forma de lluvia hacia el núcleo de Urano, creando un espectáculo que nunca podríamos imaginar en la Tierra. ¿Pueden visualizarlo? Millones de diamantes cayendo sin fin en un planeta lejano. Pero no estamos aquí solo para imaginar. Queremos ir más allá. Nuestro descenso continúa, pero quiero que noten algo importante. A pesar de que estamos adentrándonos más profundamente, Urano sigue siendo un lugar extremadamente misterioso. Este planeta gira de lado, literalmente. Su eje está inclinado casi 98 grados, lo que significa que en lugar de rotar como la mayoría de planetas, Urano parece rodar sobre su costado. Este fenómeno crea estaciones extremas y únicas, con un hemisferio enfrentado al Sol durante años, mientras que el otro permanece en la oscuridad total. A medida que seguimos penetrando en las profundidades, la atmósfera se vuelve más turbulenta. Las tormentas, invisibles desde el espacio, ahora se sienten como furiosas ráfagas que golpean la nave. Cada vez es más difícil mantener la estabilidad, pero seguimos firmes en nuestra misión. Sabemos que, más abajo,
la presión será casi insoportable y las temperaturas seguirán subiendo. Urano, aunque conocido por su frialdad exterior, esconde un calor interno que puede llegar a los 4.700 grados Celsius en sus capas más profundas, lo cual es más caliente que la superficie del Sol. Increíble, ¿verdad? Esferianos, hemos cruzado el umbral. Ahora estamos adentrándonos en los que algunos llaman el mar oculto de Neptuno. La nave se encuentra rodeada por una densidad abrumadora, una mezcla exótica de fluidos que no se comportan como el agua en la Tierra. Lo que vemos a través de nuestros sensores es un océano oscuro, opaco y vasto, donde la presión y el calor alcanzan niveles inimaginables. El casco de la nave empieza a emitir pequeños crujidos, sonidos leves pero preocupantes. Las presiones aquí son más intensas de lo que habíamos anticipado. Cada metro que avanzamos parece exigir más de nuestra nave, y lo estamos sintiendo. Acabamos de detectar las primeras grietas en el casco. Ya llevamos alguna en el descenso, pero son pequeñas fisuras, pero la presión sigue aumentando. Esferianos, estamos en un entorno hostil. Este mar de Neptuno no es como nada que hayamos visto antes. La nave está diseñada para soportar condiciones extremas, pero aquí abajo las reglas cambian. La densidad del fluido que nos rodea ejerce una fuerza continua sobre nosotros y cada impacto contra el casco suena como si estuviera bajo un ataque. El casco está resistiendo, pero estamos entrando en una zona crítica. A pesar de que estamos rodeados por un fluido espeso, su impacto contra la nave es constante e implacable. Es como si estuviéramos cayendo a través de un océano de acero líquido, un mar de presiones insondables. Es un entorno casi alienígena. No hay nada que podamos comparar con esto. Lo que nuestros sensores captan es un océano en un estado desconocido. Este mar que hemos cruzado no es solo agua con amoníaco y metano, es algo más. Es como si las moléculas estuvieran comprimidas en un estado líquido bajo una presión inimaginable, empujando contra nosotros con una fuerza que amenaza con aplastarnos. Esferianos, hemos llegado a nuestro límite. Las grietas están empezando a extenderse con mayor rapidez y aunque nuestro espíritu de exploración nos empuja a seguir adelante, debemos retroceder antes de que este mar nos destruya por completo. Esferianos, creo que vamos a dejar la nave aquí en Urano. Esta ha sido una misión peligrosa, pero llena de descubrimientos. No olviden suscribirse a Esfera Oculta para acompañarnos en la siguiente serie de Cayendo A, donde vamos a seguir explorando y cayendo en lo desconocido. Hasta la próxima y recuerden, el conocimiento está ahí fuera, oculto, solo para aquellos que se atrevan a buscarlo.